matriz hessiana, ¿no? Son dos S. Entonces tenemos CAF, que va de U, su conjunto de Rn en R. Esa es una función escalar, tal que U es abierto. Sea X sub 0 elemento de U. Entonces se dice que la matriz hessiana de F en X sub 0, coma, denotada por matriz H evaluada en X sub 0, está dada por dos puntos aparte. Entonces la matriz hessiana de la función escalar F en el punto X sub 0 se la define como la matriz que está formada por las segundas derivadas. Derivadas iteradas y derivadas mixtas. Entonces en la primera fila van todas las derivadas de segundo orden. La primera vez se deriva con respecto a X1 y la segunda vez se va alternando. Como aquí vuelve a coincidir X1, queda la iterada, aquí queda la mixta, de ahí seguiría X3 y así sucesivamente hasta llegar a Xn. En la segunda fila también van las segundas derivadas, pero la primera variable con respecto a la que se deriva es X2. La segunda derivada se va alternando con las otras variables. Pero como cuando lleguemos a la diagonal toca X2, X2, entonces esta es iterada. Y aquí sería X2 y luego con respecto a Xn. Y así sucesivamente, hasta llegar a la enésima fila, donde todas las derivadas son primero con respecto a Xn y luego con respecto a las otras variables. Cuando lleguemos a la enésima fila, enésima columna, la derivada con respecto a n y luego con respecto a n nos da la derivada iterada. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que en la diagonal siempre van a quedar las iteradas, ¿no? Esto evaluada para x igual x sub 0. Punto y coma, sí y solo sí la matriz existe. Entonces, para que la matriz exista, todas las componentes deben existir. Entonces, una función que tenga definidas sus segundas derivadas, mixtas, iteradas, en el punto x sub 0, tiene esta matriz hessiana. Entonces, nosotros podemos construir prácticamente la matriz hessiana de cualquier función escalar en donde estén definidas todas sus segundas derivadas, las mixtas y las cruzadas. Con respecto al ejemplo anterior, voy a dejar aquí la regla de correspondencia, podemos construir su matriz hessiana en el punto 0, 0. Entonces, construya la matriz hessiana de la función del ejemplo anterior coma en 0, 0. Entonces yo lo que tengo que determinar es si existen todas las segundas derivadas en 0, 0. Como la función del ejemplo anterior es escalar de dos variables, ustedes pueden notar que el tamaño de la matriz depende del número de variables. Siempre es una matriz cuadrada, tiene n por n dimensiones. Entonces, en este caso, por definición, la matriz hessiana de la función f en el punto 0, 0 estaría formada por la segunda derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0. La segunda derivada de f primero con respecto a x y luego con respecto a y en el punto 0, 0.
segunda fila, la segunda derivada de f, primero con respecto a y, luego con respecto a x, en el punto 0, 0. Acá, la segunda derivada de f con respecto a y, en el punto 0, 0, ¿no? Iterada es este aquí. Esta matriz sería de 2 por 2, porque la función del ejemplo anterior es de 2 variables. Entonces, asimismo, en la diagonal quedan las iteradas y en las otras posiciones quedan las mixtas. Nosotros conocemos la derivada mixta, primero con respecto a x, luego con respecto a y. Y también tenemos la que es con respecto a y, luego con respecto a x. Entonces, esta de aquí es menos 1. Eso ya lo calculamos. Se conoce que la segunda derivada de f con respecto a x y luego con respecto a y en el punto 0, 0 es igual a menos 1. Y la segunda derivada de f con respecto a y y luego con respecto a x en el punto 0, 0 es igual a 1. ¿Sí? Entonces habría que ver si existen estas de acá. Entonces necesitamos la segunda derivada de f con respecto a x y luego con respecto a x en el punto 0, 0. Entonces esto es la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0. A ver, de acuerdo a lo que hicimos hace un momento, ¿cómo podríamos calcular la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a x? ¿Qué haríamos? Esto de aquí implica qué cosa, hacer qué cosa. O sea, aplicar la definición del límite con la regla de correspondencia de quién. De la primera derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0. Entonces, la regla de correspondencia de la derivada de f con respecto a x, esta es con respecto a y, pero esa la tienen ustedes, ¿verdad? Bueno, ya lo borré, estaba por acá. Entonces, con esa regla de correspondencia de la derivada de f con respecto a x, ahora aplican la definición del límite, parecido a esto, sino que otra vez con respecto a x. ¿Sí? Entonces, en el vector canónico, aquí cambiaríamos 1,0, porque lo vamos a hacer otra vez con respecto a x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos reciclar eso que ya tenemos. Simplemente vamos a hacer aquí este cambio, para no volver a escribir toda la pizarra. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto nos queda? Ahí sí, como no, ya borré la regla de correspondencia, aquí hay que tomar en cuenta que y es igual a 0 y que x es t. Este de aquí es 0 mismo. ¿Cuánto queda aquí? O sea, en la regla de correspondencia de la derivada de f con respecto a x, y es igual a 0 y x es igual a t. O sea, queda arriba 0 y abajo quedaría t a la cuarta, ¿no? Porque es x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Ya. Pero este 0 es 0. No es que tiende a 0, es 0. El de acá tiende a 0. Entonces 0, para un número que tiende a 0, es 0. ¿No? Una cosa es el 0 exacto. 0 exacto es 0. Este tiende a 0. Entonces 0 sobre un infinitésimo es 0. Esto también es un 0 exacto. Entonces la respuesta es 0. Porque así mismo este tiende a 0, pero no es 0. O sea, las determinaciones son cuando usted tiene un número que tiende a 0 dividido por un número que tiende a 0. Pero el de arriba no tiende a 0, es 0. Entonces la segunda derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0 es 0. ¿Ya? Ahora la segunda derivada de f con respecto a y, asimismo la iterada, ¿no? Entonces eso significa derivar con respecto a y la derivada de f con respecto a y en el punto 0, 0. Entonces lo que cambiaríamos aquí, así que queda y. Entonces
Ahí sería 0, t, ¿no? Sería x 0. Claro, queda 0 también. Porque similarmente 0 para un número que tiende a 0. Si aquí cambiaríamos esto, que es con respecto a y. Entonces esto es 0. Bueno, entonces la matriz hessiana en el punto 0, 0 quedaría así. 0, ahí viene la mixta que es menos 1, aquí 1, aquí 0. Esa sería la matriz hessiana de esa función en el punto 0, 0. Ya. Ahora, claro, para otras funciones en las que no tenemos ese problema de que hay que usar la definición del límite, se derivan normalmente, ¿no? Y también otra cosa, un corolario que se puede inferir directamente del teorema anterior es ¿qué pasa si una matriz es de clase C2? ¿Qué característica tendrá su matriz hessiana? Si es de clase C2, no las diagonales, es simétrica, exactamente. Si una matriz es de clase, si una función, perdón, es de clase C2, como vimos hace un momento, sus derivadas cruzadas o mixtas son iguales. Y recuerden que todas las posiciones que no están en la diagonal tienen derivadas mixtas, entonces la matriz será simétrica. Solamente cuando la función sea de clase C2. Aquí no es simétrica, porque ya vimos que esta función no es de clase C2. O sea, no tiene sus derivadas cruzadas o mixtas iguales. Entonces ese es un caso particular, ¿no? Cuando una matriz, vamos a suponer, sale simétrica, es porque sus derivadas mixtas son iguales, ¿no? Ahí les va a salir, ese caso les va a salir simétrica la matriz hessiana. Y como la función de clase C2 tiene esa característica de que las mixtas son iguales, entonces se concluye que toda función de clase C2 tendrá matriz hessiana simétrica en el punto.